Hola, bendiciones amigos y amigas del FEI. Espero que tengas siempre las bendiciones de nuestro Dios. Te invito para que te quedes 30 minutos y podamos leer la palabra de nuestro Dios. Ese Dios de amor, ese Dios de paz, ese Dios de misericordia que nos guía, que nos bendice. A Él siempre damos toda la gloria y toda la honra. Hoy, una vez más aquí, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 15. Dice así la palabra de Dios, Romanos 15, y hemos invitado a nuestro programa la Biblia Reina Valera 1960. Verso 1 del 15 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor con todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ello, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales,
deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que cuando yo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, acabo de leer Romanos capítulo 15. De esta manera seguimos nuestro camino progresivo en leer este hermoso libro. Ya solamente nos queda mañana el capítulo 16, y de esa manera terminamos de leer todo lo que es el libro de Romanos. 16 días que hemos sacado para leer capítulo por capítulo. Sin embargo, el apóstol Pablo lo escribió en 3 meses. Se dice que de diciembre a febrero aproximadamente. Lo escribió cuando venía de su tercer viaje misionero. Se sentó en Corinto y allí en ese lugar escribió este libro a los judíos que estaban en Roma. Y el tema principal del libro es la justicia de Dios. Ahora, si usted lee el capítulo 1, ¿sí?, va a encontrar que habla de la justicia de Dios. Por ejemplo, en el 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, cuando tú lees el capítulo 1, vas a encontrar el tema o la palabra justicia. Luego, cuando lees el capítulo 2, si estás leyendo en una Biblia Reina Valera, vas a ver un título que dice ahí, el justo juicio de Dios. Y si lees todo el capítulo, vas a encontrar el tema de la justicia. Luego, cuando lees el capítulo 3, vas a encontrar un título que dice, no hay justo. Y si estás en la Biblia Reina Valera, en la cual yo estoy en esta noche, dice en el verso 21, la justicia es por medio de la fe. Y estoy haciéndote esta conclusión porque el tema principal del libro de Romanos es la justicia de Dios. Luego, cuando pasas al capítulo 4, vas a encontrar la promesa que hace Dios a Abraham y que es por medio de la justicia de la fe. Ahora, cuando lees el capítulo 5, vas a encontrar los resultados de la justificación. Y lees todo ese capítulo y ahí vas a encontrar lo que es justicia. En el capítulo 6, verso 15, habla de lo que son los siervos de la justicia. En el capítulo 7 vas a encontrar una analogía del matrimonio. Capítulo 8, lo que es vivir en el Espíritu. En el capítulo 9, la justicia que es por fe. En el capítulo 10, la igual forma, viene enlazado con el capítulo 9, pero habla de lo que es la justicia. El capítulo 11 también habla de justicia. El 12 y el 13, por ejemplo, el capítulo 12, por ejemplo, el capítulo 13 habla de las autoridades, de lo que es la justicia. El capítulo 14, ¿sí?, de no juzgar, lo leíamos anoche, si comes algo no lo comes, no debe juzgar, ¿sí? Y hoy hemos leído el capítulo 15. De todas formas, quería hacerte todo eso para mostrarte que el tema principal del libro de los Romanos es la justicia de Dios, el justo juicio de Dios. Y todo el libro de Romanos quiere mostrar, quiere enseñar a los judíos y hoy a nosotros de que Dios es justo, que Dios practica la justicia y que Dios es un Dios justo. Entonces encuentra uno a personas que dicen
Si Dios es justo, ¿por qué permitió esta desgracia en mi vida? Si Dios es justo, no me puede mandar al infierno. Si Dios es justo, no puede permitir este desastre natural. ¿Sí? Si Dios es justo, no me mandaría a mí a la condenación. Pero cuando tú lees el libro de Romanos, vas a mirar que Dios es justo. ¿Y dónde está la justicia de Dios? En que envió a Jesucristo a morir por los pecados de todas las transgresiones del ser humano. Y todo aquel que se arrepienta y tome la fe en Cristo, esa persona va a tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero si usted no quiere recibir a Cristo, si usted considera que no necesita a Cristo, pues no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Nada. Sencillamente que usted va derechito al infierno. ¿Sí? Al infierno. Y la culpa no es de Dios, la culpa es suya, por su incredulidad, porque no creyó en Cristo. ¿Lo obligan a usted a creer en Cristo? No, no lo obligan. Dios no te obliga. Dios no te obliga a creer en Cristo. Él lo manda. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Si creemos es bien, y si no creemos también. Pero los que no creen, la Biblia habla de que van a ser condenados en el infierno. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y sobre todo el libro de Romanos. Y yo me puse ayer a hacer un ejercicio para que tú reflexiones en este ejercicio que yo hice. Para ya ir concluyendo, porque ya mañana se acaba el libro de Romanos y ya dejamos de hablar de Romanos y de la justicia. Entraremos a estudiar otro libro si Dios lo permite, si tenemos internet y bueno, otras cosas. Entonces, pero hagamos un ejercicio. Supongamos que se va a cumplir, que nosotros vamos a comparecer ante el trono de la gloria, ante el trono de la gracia, que es Jesucristo, el juicio de las naciones, que está en Mateo, donde todas las naciones tendrán que ir ante el trono de Dios a rendir cuenta. Y allí se encuentra Dios, está aquí, acá está Jesucristo, aquí estás tú y aquí está una persona. Entonces, aquí hay una persona que es pecadora, acá está el Señor Jesucristo, acá tengo a Dios y acá tengo a una persona que ha vivido y ha creído en Jesucristo. Nos encontramos aquí hoy ante el trono de Dios y Dios va a juzgar a las naciones. Entonces acá tenemos a nuestro Señor Jesucristo, acá tenemos a un pecador y acá tenemos a una hija de Dios que creyó en Jesucristo. Se presenta esta persona ante Dios y Dios le pregunta, bueno, ¿y tú qué hiciste cuando se te predicó el evangelio? No, yo no creí, yo pensé que eso era para locos, yo pues consideré que eso no era importante, ¿sí? Entonces ya sabe esta persona, bueno, como no has creído, vas al infierno. Entonces se comienza a llorar, Señor, dame una oportunidad. Yo quiero, Dios, que tú me des una oportunidad. Dios le tiene que decir no, no te la puedo dar porque la oportunidad ya se pasó. ¿Y por qué se pasó? Bueno, esta persona que está aquí mirando, que demoró, no sé, 20 años, 30 años viajando al templo, adorando a Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, va a decir, si Él lo perdona no es justo, porque y entonces el tiempo que yo perdí predicando el evangelio, el tiempo que yo perdí creyendo en Jesucristo. Esta es la persona que ha recibido a Cristo. Ahora, si Dios perdona a esta persona que está acá, Jesucristo va a decir, bueno, pero ¿de qué sirvió que yo fuera a la tierra a morir por los pecadores? ¿Sí? Sí, le estás dando la oportunidad hoy. Por eso es que tenemos que creer en Cristo. ¿Sí? Y es el momento para creer en Cristo, es ahora. Hoy es la oportunidad que tenemos nosotros para creer en el Señor.
Esa es la oportunidad que yo tengo para creer en nuestro Señor Jesucristo. No el día que vayamos a comparecer ante nuestro Padre Dios, porque ya allí no hay oportunidad, ¿sí? No hay oportunidad, porque ya allí no hay un momento de arrepentimiento. El arrepentimiento es hoy. Y cuando uno estudia el libro de los Romanos, va a encontrar la justicia de Dios, el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es perfecto. Es perfecto. Por eso entonces Él envía a Jesucristo a morir por los pecadores. Y todo aquel que crea en Jesucristo tendrá la oportunidad de venir a Dios. ¿Sí? Pero si yo no creo en nuestro Señor Jesucristo, yo no quiero creer, sino que sigo con mi vida de rumba, mi vida desordenada, desenfrenada, ¿sí? Cuando ya muera no se puede hacer nada. ¿Quién me obligó? Nadie. Pero hoy hay oportunidad para creer en nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso leer el libro de los Romanos. Hay muchos que dicen, bueno, yo soy hijo de Dios, pero no leo su palabra. Tenemos que leerla. La palabra de Dios, en la medida en que yo voy leyendo su palabra, voy entendiendo el propósito de Dios. Y allí Dios va hablando a mi vida, va hablando a mi corazón, y yo voy entendiendo ese propósito de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo está mostrando todo un capítulo y todo un cuadro bíblico para explicar cuál es ese evangelio a los gentiles. Hoy nosotros somos los gentiles que tenemos la oportunidad de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo explica el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos. Y por eso aquí en este capítulo 15, cuando nosotros lo leemos, ¿sí?, vamos a tener esa claridad de que el evangelio llegó a nosotros, ¿sí? Y dice, por ejemplo, en el verso 7, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. No hay otra hermosa palabra, saber que nosotros como gentiles tuvimos la oportunidad de entrar al reino de los cielos por nuestra fe en Cristo Jesús. Y todo eso lo hemos venido leyendo en el libro de Romanos capítulo a capítulo. La justicia es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Cristo, nos embarcamos en su barco y allí comenzamos a remar, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, en el libro de Gálatas específicamente, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿sí? Ahora, cuando ya nosotros le damos la oportunidad que Cristo venga a nuestra vida, que sea el Señor que venga a nuestro corazón, comenzamos de alguna manera a andar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y Él comienza a mostrarnos, ¿sí?, a mostrarnos. Y en una de las cartas, en uno de los capítulos anteriores, dice el apóstol Pablo, que como seres humanos tenemos la ley de la mente y la ley de la carne. Y la ley de la mente, la ley del espíritu, es la que me quiere llevar a las cosas de Dios. Pero también hay una ley, la ley carnal, que me quiere arrastrar al pecado, a mi vida anterior. Esto de vivir con Cristo no es fácil. El evangelio no es fácil, ¿sí? El evangelio habla de la puerta estrecha. Los que están en Cristo estamos apurados allí, enchufados. Esto no es para vivir a anchas, ¿sí?
los que andan con Cristo y entran por la puerta angosta, siempre habrá dificultades, obstáculos, lucha, constantemente. Esto no es una gloria que decir que yo pertenezco al Evangelio de Jesucristo, no. Empezando que, miren lo que dice, por ejemplo, aquí, yo leía hoy en Romanos 15, dice en el verso 1, cada uno, verso 2, Romanos 15, 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El evangelio es vituperio, el evangelio es espina, el evangelio es difícil. No es fácil andar en el evangelio. La hija de Dios, el hijo de Dios, todos los días le toca sortear un obstáculo diferente de acusación, de vituperio, de calumnia, de contienda. Eso es echando para adelante, pero esto no es nada fácil. Sin embargo, Jesucristo dijo, todos los días tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y si Cristo venció, nosotros podemos vencer, porque Cristo ahora está en nosotros. Y Él es el que nos ayuda, ¿sí? Él es el que nos guía a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio yo no lo he encontrado fácil. El Evangelio es difícil. El Evangelio, vivir para Cristo no es fácil. Apartarse uno para Cristo no es fácil. O para mí no ha sido fácil. De pronto para ti sí. Y te felicito, ¿sí? Por eso. Pero cuando yo leo las cartas del apóstol Pablo, él dice, hay una lucha en mí, ¿sí? Que me quiere llevar y yo para acá. Eso lo dice aquí a ver si me lo encontrara. Aquí ya te lo voy a buscar. En Romanos capítulo 7, verso del 14 en adelante, habla de la ley. ¿Quién me ayudará? Y él después responde, en el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién me librará? Este cuerpo que nosotros de alguna manera cuidamos, protegemos, este cuerpo no es nada fácil. La ley carnal me quiere conducir al pecado, me quiere llevar a practicar las obras de la carne, ¿sí? Pero con Cristo, pidiendo todos los días la misericordia de Él nos va a guiar y nos va a ayudar. Y el apóstol Pablo dice del verso 22 al verso 31, habla de que va a pasar. Él dice, es necesario ahora, le escribe a los romanos, ¿sí? Dice en el verso 24, cuando vaya a España iré a vosotros, ¿sí? Recordemos que Italia está cerca allí de España, Italia, que es Roma. Entonces el apóstol Pablo tenía la fe de ir a Roma, y él lo hace cuando regresa de su tercer viaje misionero, lleva la ofrenda a Jerusalén, y allá en Jerusalén demora un tiempo. Allá cuando todo eso lo dice en Hechos. De hecho, del capítulo 20 al capítulo 27 aproximadamente, habla de todo lo que el apóstol Pablo va y hace a Jerusalén, luego que termina su tercer viaje misionero. Y allá, cuando está en medio de todo, esos principales lo envían a Roma, y es cuando él llega a Roma. Estando en Roma encarcelado, entonces cuando escribe algunas cartas, ¿sí? Porque él sufre varios encarcelamientos, ¿sí? El apóstol Pablo fue varias veces a la cárcel. Entonces cuando está en Roma, él vive varios, sobre todo 2 encarcelamientos, cuando regresa a Roma, y allí de alguna manera es dado de muerte. Pero él dice, a mí me encanta esta parte cuando dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Eso lo dice también en Hechos.
capítulo 20 al 27 aproximadamente. Tienes que leerlo. Algún día lo tendremos la oportunidad de leer, ¿sí? En el 28 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo nunca llegó a España, porque Dios no lo permitió. Cuando él llegó a Roma, allí se quedó y allí fue dado de muerte. Él no llegó a España, pero tenía una visión, tenía un futuro, ¿sí? Había una proyección, él estaba pensando siempre más allá. Hoy nosotros, no me digas que tú estás pensando que te vas a morir con este COVID-19, no señor, hay que vivir en esperanzado, ¿sí? Esto va a pasar, ya esto está pasando, esto se tiene que acabar. Usted lo que tiene es que cuidarse en estos días y proyectarse, decir así como está el apóstol Pablo. Cuando vaya a España, cuando vaya a Europa, cuando vaya a Centroamérica, cuando vaya a Sudamérica, tenemos que vivir con esperanza, proyectándolo. Y si de pronto no te alcanza la fe para decir que vas a ir a otro país, por lo menos dices, voy a ir a un departamento de Colombia. Vive mentalizado, vive esperanzado, proyectado. Eso es lo que uno aprende de este capítulo, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice: pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudáis orando por mí a Dios, ¿sí? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepto. Tienes que leer Hechos del 20 al 27 aproximadamente, y vas a entender todo lo que hay en este capítulo. Me alegra que hayas estado allí. Es hermoso este capítulo, léelo bien allá en tu casa, escudriñalo, saboréalo, disfrútalo y comparte con el Señor, y que el Señor te enseñe, ¿sí?, a proyectarte. El apóstol Pablo aquí está en el tercer viaje misionero. Tiene que ir a Judea y llevar una ofrenda que han preparado los de Macedonia y Acaya. Sin embargo, él está escribiendo a los judíos que estaban en Roma y le dice: tengo que ir primero a Judea a llevar una ofrenda. Cuando vaya a la ofrenda, iré a donde ustedes, ¿sí? Y de allí de Roma pasaré a España. Oiga, qué proyección tan hermosa, ¿sí? El apóstol Pablo, él no estaba pensando que iba a morir, sino que al contrario, estaba para servir a la obra de nuestro Dios, ¿sí? Yo creo eso. Entonces, por lo importante es que te proyecta, ¿sí? Cuando termine esto, haré lo otro para estar preparado para hacer aquello. ¿No te parece espectacular? Que Dios te bendiga, vive feliz, vive contento, vive contenta, disfrutando de la familia, vive disfrutando de este momento, y esto pasará, y tú, ¿sí?, tienes que decir, como hay una promesa: viviré para contar tus maravillas. No moriré, sino que viviré para contar tus maravillas. Y el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero prefiero vivir para ayudar a mis hermanos. Así que proclama vida en tu vida y declárate bendecido. Pásala bien. Si estás en Colombia, disfruta Colombia. Y si estás en cualquier parte del mundo, disfruta tu lugar, tu familia y lo que haces. Lee la palabra de Dios y deleítate en los principios de nuestro Señor Jesucristo. Chao, pásala bien, Dios te bendiga.